Ahora bien, vamos a ir a uno de los temas que fue, sin lugar a dudas, uno de los temas más charlados de la semana. El viernes pasado, el presidente de la Nación anunciaba esta guerra contra la inflación y a partir de allí surgieron diferentes reuniones y medidas para, bueno, justamente ponerle un freno al aumento de precios que se dio sobre todo en las últimas 2 semanas. La última noticia es que se acordó con empresas y supermercados retrotraer los precios al 10 de marzo para al menos 580 productos. Pero para conocer un poco más al respecto, solicitamos la presencia en el aire del programa de un especialista. Tenemos en línea al licenciado Gerardo De Santis, él es docente de la Universidad Nacional de La Plata y también integrante del Centro de Investigación en Economía, Política y Comunicación, al que saludamos. Muy buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás? Ana y Ornella te saludan. Buen día, Ana y Ornella. Muy bien, todo en orden. Bueno, sin la verdad ningún tipo de dudas, es un tema que alerta, se ha visto, bueno, reflejado en cada argentino y argentina el aumento de precios, pero también es necesario a veces contar con la participación de un profesional quien nos oriente a ver si estas reuniones pueden llegar a sostenerse, estos acuerdos de las reuniones pueden llegar a sostenerse y cómo, bueno, perjudica, ¿no?, el bolsillo de todos los habitantes de la Argentina. La última información ha sido que se han registrado incrementos excesivos en casi 600 productos y la idea que se ha pactado en el último encuentro es volver a los valores que estuvieron vigentes al 10 de marzo pasado. Mi pregunta, como ciudadana también que va al supermercado a comprar las cosas, es, bueno, ¿qué tanta exigencia, no, se puede dar desde el gobierno nacional a distintas empresas que no han hecho caso en un montón de ocasiones que definan los precios que se tenían entre el 8 y 10 de marzo? Bueno, que cumplan el retroceso de precios depende de lo que uno vaya haciendo de acá para adelante. En realidad, les tendría que decir que llegamos a esta situación de inflación porque no hicimos muchas cosas de acá para atrás. La inflación, si uno repasa un poquito de diagnóstico para que se entienda, hoy hay un impacto en los precios porque hay un factor externo, una guerra que ha provocado el aumento del precio de las materias primas, tanto de la energía como de los cereales que produce la Argentina. Eso impacta en el nivel de precios, por un lado porque el gas es un costo de producción esencial para todo el aparato productivo y ha aumentado mucho el precio internacional, y por otro lado, que uno podría decir, por ese lado además nos perjudica porque eso una parte lo tenemos que importar, porque lo que producimos no alcanza, y por el otro lado, por el lado que en teoría nos beneficiaría, que es que exportamos esos alimentos, también se exportan a mayor precio, y si se venden al mercado interno, los productores van a querer venderlo más caro, lógicamente porque hay un precio internacional que aumentó. Entonces tenemos un impacto de precios internacionales sobre un país con inflación, o sea, no es que eso ocurre sobre un país que tiene 0% de inflación mensual, ¿no? Esta situación internacional da como resultado que la inflación anualizada en Estados Unidos da 12%. O sea que eso pega así en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo pega en la Argentina? Un país que viene teniendo ya hace bastante tiempo niveles de inflación del 3 o el 4%, que ha tenido en los últimos años inflaciones cercanas al 50%. Si uno mira un poquito para atrás, en el gobierno de Macri, llevó adelante un proceso de endeudamiento externo muy fuerte. Bueno, fue el país que más deuda tomó en 2 años, 2016 y 2017. Esa masa de divisas se mal utilizó, para decirlo de alguna manera, el grueso se fugó, o sea que el Estado quedó de alguna manera quebrado, o sea, no se sobreendeudó y no tenía cómo responder a esa deuda.
Entonces el precio del dólar dejó de ser 15, 20 pesos, que era lo que valía cuando Macri gobernó los 2 primeros años, y entraban dólares al país, y pasó a valer 200, que es lo que vale hoy. Entonces el precio del que vende aceite o del que vende cualquier cosa, el vendedor de esos productos, el productor o el comercializador, busca remarcar su precio tratando de alcanzar ese dólar de 200. O sea, nosotros durante el periodo de Macri tuvimos una inflación que básicamente se la puede diagnosticar como cambiaria. O sea, el país se quedó sin divisas, los compromisos externos eran imposibles de cumplir, son hoy imposibles de cumplir, la situación sigue vigente, por más que se ha avanzado en cierta reestructuración. Pero si nos retrotraemos 10, 12, 14, 15 años para atrás, también llegamos a tener inflación alta de 25, 30%. Ahí la causa motorizante era otra, porque era en realidad, después de una mejora, una recuperación de la economía argentina desde el 2003 en adelante, llegó un punto que la situación de empleo había mejorado y empezó lo que los economistas llamamos puja distributiva, o sea, los asalariados en general habían recuperado su situación de empleo, entonces estaban en una situación de más poder y trataban de recuperar ingresos en términos reales. Eso era contestado del lado de los empresarios con aumento de precios, o sea, inflación por puja distributiva. O sea, en los 15 años tenés un factor externo, hoy la guerra, hace 2 años atrás un factor de sobreendeudamiento que te explica el motor de la inflación, y hace 10 otro motor. Lo que quiero decir con esto es que en cada momento histórico la causa motorizante de la inflación puede ser distinta. Hay que aclarar que esto siempre todo regado con déficit fiscal y emisión, que termina convalidando el aumento de precios, o la posibilidad de los aumentos de precios. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, el problema de la inflación en la Argentina es muy difícil de solucionar si no se hace un plan integral, porque la Argentina y los agentes económicos en la Argentina se han acostumbrado a vivir en la volatilidad y en las crisis recurrentes. O sea, se han acostumbrado a vivir en el cortísimo plazo, con lo cual, ante cada situación de incertidumbre, causada por el motivo que sea, la conducta es aumentar más los precios que la producción. Entonces el problema es muy difícil de resolver si no se hace un plan integral, consistente, desde alguien que tenga autoridad política y que, no sé, para nombrar 2 cosas que no hay que hacer. Macri dijo, es fácil solucionar el problema de la inflación. Bueno, eso no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es un plan. O el presidente dijo, vamos a declarar, el viernes declaramos la guerra con el... Es otra cosa que tampoco hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer es un plan consistente de un conjunto de medidas que incluyen una gama de medidas distintas, en donde podríamos repasar desde mejorar la situación fiscal, achicar el déficit y tener que el Banco Central emitir menos, a, por ejemplo, así como tenemos el mercado central acá cerca de Buenos Aires, donde se pueden conseguir los productos bastante más baratos que en el resto de la cadena de comercialización, o sea, son políticas de largo plazo lo que estoy diciendo acá. Sí. Ese mercado replicarlo en todas las ciudades medianas y grandes, ese tipo de mercados, o sea, que cada localidad, no sé, en Rosario tendría que haber 2 mercados, donde la gente puede ir a comprar y consiga precios mucho más baratos, porque eso mejora la competencia y además es un precio testigo para el resto de los vendedores de esos productos en la propia localidad donde vos pongas esos 2 mercados. Tomé Rosario porque es una ciudad grande y significativa. Pero también y fundamentalmente lo que se debería hacer, o sea, acá la Argentina produce alimentos. Los alimentos, el precio queda determinado por el precio internacional. Bueno, estamos sufriendo hoy porque el precio internacional de todos los alimentos sube por la guerra. Entonces, toda la cadena agroalimenticia exportadora de la Argentina es toda privada, desde el productor rural a quien transporta, a quien maneja la hidrovía o saca los puertos sobre el río Paraná, los exportadores, que son los que se quedan con el mayor margen de ganancias, 7, 8 empresas
muy importantes que se quedan con el mayor margen de ganancia, y son de donde la Argentina se hace de divisas. Entonces, en ese sector, la Argentina tiene que tener una empresa pública que compita con las empresas privadas. O sea, una empresa pública que le compre a los productores y le pague un poquito más que lo que le pagan las multinacionales, porque total la diferencia de margen es sideral de ganancia, o sea que una empresa pública les podría pagar más, y con esa compra de materias primas, una buena parte exportarla para que el país se haga de divisas sin tener que recurrir al sector privado. Pensemos lo siguiente, en Chile el principal producto de exportación es el cobre y la mitad lo exporta el Estado. Bueno, acá tendría que haber una empresa pública que compre los productos agropecuarios y los exporte. Y una parte la venda a precio subsidiado, porque los cereales sirven para sirven para hacer alimento balanceado y por lo tanto carne de pollo, carne de cerdo, carne de vaca. Entonces eso es un costo de producción muy importante para la industria alimenticia. Entonces esa empresa pública le tendría que vender a precio subsidiado a esa cadena alimenticia para que tenga costos más baratos y por lo tanto precios al público más baratos. Obvio que, esto no es imposible de hacerlo. Los argentinos construimos una empresa eficiente y competitiva que era YPF hace 100 años atrás y funcionó muy bien durante 70 años. Después cometimos el error garrafal de endeudarla con la dictadura y de venderla. Entonces ahí dejamos de tener la posibilidad de darle gas barato al sector industrial y gasoil barato al sector agropecuario, porque pasó a ser una empresa privada. O sea, retrocedimos 50 años en la construcción de un país que produzca y que sea competitivo y que sea integrado socialmente, para decirlo de alguna manera. Entonces, perdonen lo largo, pero el tema es muy difícil, tendríamos que tener un curso entero de economía. Traté de repasar distintas situaciones donde el motor de la inflación es uno distinto, estos tres que le nombré, sí, para de alguna manera reflejar la complejidad de la situación. La historia nos condena con el tema de la inflación, y que las soluciones tienen que ser integrales y de largo plazo. Entonces, sí. Gerardo, ¿qué tal? Ornella te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ornella? Bien. No, bueno, lo que te iba a preguntar, que igual, por supuesto, todo esto nos sirve para poner un poco en contexto lo que está sucediendo, pero respecto a este anuncio puntual de que se van a retrotraer los precios a los valores del 10 de marzo, este compromiso que se asumió con las grandes cadenas de supermercado de todo el país. ¿Esto se va a reflejar en todo el país? Porque, por ejemplo, acá en el interior, en la zona de la comarca andina, los supermercados que se mencionaron, en su mayoría acá no existen. ¿Eso cómo es? Pero sí, por supuesto, se vio reflejada la cuestión inflacionaria, pero estos supermercados con los que se acordó acá no están. Pero de todos modos vamos a ver esos valores anteriores nuevamente en vigencia aquí en la zona. Difícil. Bueno, el dato que vos ponés es otro dato más que refleja la complejidad del tema. Entonces, por eso yo dije que estos valores se retrotraigan, porque después el Estado tiene que controlar para que eso se cumpla. Claro. Porque no va a ocurrir que las cadenas de comercialización van a retrotraer y si nadie y también depende de qué sanción se controle y qué sanción tengan si no lo cumplen. Entonces, yo ahí diría, porque obviamente son muchas las cosas que tengo para decir respecto al tema. Yo digo, controlar. El Estado en la Argentina ha sido desmantelado, digamos, de Menem para acá. O sea, la capacidad de gestión que tiene, de la dictadura para acá. O sea, la capacidad de gestión que tiene el Estado para hacer cualquier cosa es muy baja. Y no ha habido nunca, podría decir, una reconstrucción del Estado para lograr que tenga Porque nosotros nos comparamos con los países desarrollados, pero el Estado en los países desarrollados lo han protegido y lo han cuidado, y es eficiente en lo que tiene que hacer. Nosotros, con esta consigna general que hay, que el Estado hace todo mal, lo cual es falsa totalmente,
que aparte tendría que ser claramente visible por los argentinos, que es falso, porque nosotros lo mejor que tuvimos fue la educación pública, y sin embargo ahora tenemos que recurrir como solución para nuestros hijos a la educación privada, una cosa insólita, que educamos a millones de argentinos, digo, para demostrar que el Estado sirve. YPF es un ejemplo de que el Estado sirve. La educación pública argentina es un ejemplo que el Estado sirve. La salud pública en Argentina durante 80 años es un ejemplo que el Estado sirve. Entonces, si nosotros en algún momento nos hicieron creer que el Estado era una porquería, del 76 en adelante, bueno, tenemos que recapacitar y recomponer el Estado y que vuelva a poder cumplir la función. Entonces, los precios van a volver se van a retrotraer, los empresarios privados van a cumplir si alguien los controla. El que los tiene que controlar es el Estado. Y si no lo cumplen, alguien lo sanciona. El que lo tiene que sancionar es el Estado. Bueno, eso tiene que funcionar. Digo, controlar distintas bocas de expendio donde te nombran un montón de supermercados que ninguno está en el bolsón, es un diagnóstico del problema. Entonces digo, la ley de góndola esta tan famosa que anda dando vuelta, lo que habría que hacer es una ley que establezca que los fabricantes, porque los productores te cambian un cachito del yogur, pasa a valer, te dicen, te firman un acuerdo y te dicen, este yogur de 100 gramos vale 20 pesos. Y después te lo producen de 110 gramos y te lo cobran 200 pesos. Entonces, es claro, el del acuerdo no lo encontrás más en ningún lado y te venden el otro que te le cambiaron el color de la etiqueta, le cambiaron y es un producto distinto al anterior. ¿Está claro? Sí. Bueno, eso pasa. Entonces, ¿cómo haces para controlar? Ahí tenés otro diagnóstico. Lo que la ley tendría que establecer es que cada uno de los fabricantes produzca un producto estándar homogéneo. Digo, el litro de leche en tal condición. O el yogur bebible, o el yogur entero, o sea, que el Estado que la ley establezca que todas las fábricas tengan que producir el paquete de arroz de 1 kilo de tal característica. Ese es obligatorio. Después que establezca la diversidad de paquetes de arroz con pintado de verde, pintado amarillo, con el agregado que quieran, ¿se entiende lo que digo? Sí, pero sí. Yo voy a controlar el paquete de arroz estándar que yo el Estado, voy a controlar el paquete de arroz estándar que obligatoriamente cada fábrica tiene que producir. Además de todo lo demás que quiera producir, le ponga el precio que quiera. Pero ese, que es estándar y que todos los fabricantes de arroz tienen que producir uno de esos, ese es el Estado tiene que controlar ese solo. Sí, la verdad es que los consumidores también nos cansamos porque lo vemos en las góndolas que sí. Es imposible para los consumidores. Tenemos que estar todo el día dando vueltas por todos lados, dedicar trabajar 8 horas y después estar 8 horas dando vueltas por todos los supermercados a ver dónde conseguimos el precio, y además con toda la política de engaño que tienen los grandes comercios. Exacto. Es una batalla muy desigual. Por eso, y hay que poner el Estado en el rol que corresponde. No, vos hacías cola en el peaje y si tardaba mucho, te tenían que dejar pasar. Y esa normativa no existe más. Antes igual hacían todo lo posible para que vos no protestes y no puedas. ¿No? ¿No nos pasa todos los días? Queremos protestar por algo y no podemos. Sí. Bueno, entonces el Estado hay que reconstituirlo y fortalecerlo y simplificar lo que va a controlar. No puede controlar todo. Exacto. Sí, ¿Puede? Y también, de una vez por todas, también es responsabilidad del Estado, como vos bien decís, Gerardo, pero también somos los consumidores que, es verdad, no podemos, pero quienes tenemos que revisar que estas vivezas, ¿no?, de las empresas, en donde quizás por 10 gramos más que le agreguen al producto, no entra en el marco de los productos vigentes en precios cuidados y demás cuestiones que ya las conocemos, y sobre todo también hablando con comerciantes, y me voy al ejemplo de la charla con el kiosquero, la kiosquera que nos cuenta que la empresa de alimentos, porque hoy los kioscos también abren su abanico y ofrecen alimentos de diferentes tipos, que siempre vienen con aumento los productos, esté más alta la inflación, menos alta, el índice esté por arriba, por debajo, si hay mucho consumo hay aumento, si hay poco consumo hay aumento. Si Alberto
Estado anuncia esta guerra contra la inflación, por las dudas también un aumento, que es necesario terminar de regularizarlo porque uno siente que el Estado hace todo lo posible para llevar adelante medidas y control, pero que hay un gran poder de la parte de las empresas que nos pasa por arriba a todos y a todas. Sí, yo te estaba diciendo lo contrario. El Estado no hace todo lo que tiene que hacer, el Estado está destruido, no tiene capacidad y no ha habido un plan integral para abordar el tema y enfrentarlo. Y que el comportamiento de los empresarios se ha acostumbrado a la volatilidad de la economía argentina. Entonces, cualquier cosa que pasa, esto es lo que estabas diciendo vos recién, cualquier cosa que pasa te aumentan los precios, del kiosquero al que sea. Sí. ¿Por qué? Porque hace 50 años que venimos de crisis en crisis. Entonces, ante una situación de incertidumbre, la respuesta ante una situación de incertidumbre es aumentar el precio por las dudas y no la producción. Entonces, volviendo un poco para atrás, el Estado se debe recomponer y controlar, simplificar lo que tiene que controlar. No puede controlar todo. Después está lo que la gente pueda hacer, pero eso es un agregado. La gente no puede estar trabajando 8 horas buscando precio, porque tiene que además trabajar 8 horas, tiene que llevar a los chicos al colegio, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que, yo nombré varias medidas. Sí. Me falta la de que hay que hacer acuerdo de precio con los empresarios, hay que tener una política de consenso con los empresarios, de acordar, ojo, si no cumplís, que quede claro que va a haber una sanción. O sea, yo digo, no hay que pelearse con nadie. Hay que crear una empresa pública con los mejores cuadros técnicos para que opere en el sector estratégico de la Argentina y el Estado se haga de divisas directamente. Entonces le compre la producción agropecuaria a los productores y compita contra las grandes. Competencia, más competencia, queremos más competencia. Que no sigamos con lo técnico. Iba a opinar, pero vamos a seguir con lo técnico. No, igual es válida también su opinión para llevar adelante cierta reflexión que estamos realizando en este momento. ¿Qué cosa? Reflexionando, ¿no?, sobre estas políticas a largo plazo, sobre algunas cuestiones que... Claro, porque acá compramos muchas cosas, no solo compramos cosas caras, sino que compramos muchos discursos que son contraproducentes. El Estado no se desmanteló en ningún país serio del planeta. El Estado fue protagónico en todos los procesos de desarrollo económico de todos los países. O sea, cuando uno mira de Inglaterra, Revolución Industrial 1780 para acá, todos los países que se desarrollaron, el Estado tuvo un rol clave como empresario, con política industrial, con política científico-tecnológica. O sea, no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado sin un rol protagónico del Estado. Y nosotros acá nos hacen creer que hay que privatizar todo, entonces estamos en un problema importante también desde el punto de vista de lo discursivo o de lo subjetivo o de lo que percibimos. Por eso doy los ejemplos que no tenemos que ir muy lejos. Claro. Nos han hecho creer que lo privado siempre es mejor que lo público, pero todos nos educamos en la escuela de Sarmiento. Sí. Es una cosa increíble. Sí, y volamos con nuestra aerolínea de bandera y está también... Pero ponele que ahí te digan que daba déficit, pero en la escuela de Sarmiento, ¿qué tienen para decir? Nada. No pueden decir nada. Se educaron los gallegos, los calabreses, millones y millones de personas. Millones de argentinos se educaron en la educación pública, que siempre fue mejor que la privada, y nos han convencido de lo contrario. Bueno, la primarizaron en los 90, la transfirieron a las provincias sin financiamiento en el 94, la primarizaron en el 93, la transfirieron a las provincias en el 94 sin financiamiento, eliminaron las escuelas técnicas, o sea, fabricamos alumnos que sabían casi un poquito hablar y sumar y dividir y restar y nada más. O sea, le dieron un golpe mortal a la educación en la Argentina en esos periodos donde el Estado parece que es el enemigo. Entonces, bueno, tenemos que
dar vuelta a esa cosa es difícil, porque estamos yendo en el sentido contrario, estamos yendo al revés. Bueno, pero Gerardo, también, sí. Sí, bueno, te estamos robando un montón de tiempo, estás siendo muy amable con nosotros. Lo que te quería preguntar, digamos, por supuesto que quedó claro que hay responsabilidades, controles, medidas que tienen que ver con el Estado, con las grandes empresas y demás, pero bajándolo a la cotidianeidad nuestra, del oyente, la oyente que está en la casa, ¿hay algo que podamos hacer si vamos hoy a la tarde a un supermercado y vemos que algo está en un precio desorbitante, que lo hemos venido viendo estos días incluso? ¿Podemos denunciar algo o la que nos queda es caminar, no van a ser 8 horas, pero seguir buscando precios y tratar de encontrar el más barato? ¿O hay algo concreto, algún tipo de denuncia o aviso en algún lado que podamos hacer de, bueno, esto está totalmente fuera de cualquier lógica? Mirá, no comprar las cosas que están a precios exorbitantes, no comprar nada de todo eso. Arreglárselas, en este momento es un punto, son momentos, ¿se acuerdan que ha pasado otras veces, no? Por ahí el precio del tomate se fue a la nube y la gente no lo compró. Sí. Entonces, lo inmediato es no convalidar ninguno de todos estos precios. Y ahí requiere también un poco de la solidaridad, porque hay gente que puede por ahí pagarlo. Pero bueno, nadie lo tendría que comprar. Después depende de los mecanismos de defensa del consumidor que estén establecidos en cada localidad, si cumplen su función o no. Desconozco en el bolsón cómo es, pero bueno, te podría generalizar que funciona más o menos mal en todo el país. Entonces, de cualquier manera, pero ya hay que dedicarle tiempo. Claro. Ya tenés que dedicar tiempo vos de tu, porque primero te aconsejé que no compre, entonces tenés que ir a otro lado, ya ahí tenés que perder tiempo. Sí. Y además tenés que ir y hacer un reclamo en defensa del consumidor es una misión imposible a veces. Claro, por eso tenés que ir y también te lleva tiempo. Entonces, por lo pronto creo que no comprar y buscar, eso es fundamental. Fundamental. Después, bueno, si uno tiene un poquito más de tiempo, ir y denunciar. Está pasando tal cosa, que por ahí no va a tener un efecto legal contundente, concreto, porque acá, viste, la carga de la prueba es muy difícil llegar hasta que sea sancionada la empresa por un comportamiento abusivo. Pero bueno, si eso se transforma en algo masivo de gente, bueno, la masividad de las protestas han logrado modificar muchas cosas. Sí, perdón, Gerardo, pero me acuerdo un ejemplo que es extremo, que había pasado, si no me equivoco, en Francia, en un aumento, pero totalmente de un día para el otro, desconsiderable, de combustible. Me acuerdo que fueron todos los automovilistas quienes habían parado su auto a modo de protesta y no se pudo llevar adelante ese aumento. Pero bueno, fueron todos los habitantes de París quienes frenaron sus autos y las imágenes eran impactantes, pero fue una de las protestas masivas que han tenido impacto de manera directa y rápida, ¿no?, sobre un aumento desconsiderado de precios. Sí, bueno, por eso, la conjunción de todos los factores. O sea, el comportamiento individual es importante porque hace de no convalidar. Si eso se transforma en un comportamiento colectivo, mejor aún porque tiene impacto político y puede provocar, por ejemplo, lo que decís vos de este ejemplo del aumento de los combustibles en Francia. Y si todo eso se traduce en ya una conciencia política en donde tengamos en claro que el Estado es fundamental y el Estado somos todos y es el único que nos va a defender y que cumpla un rol en la sociedad es fundamental para poder vivir en una sociedad integrada socialmente. No estoy hablando de ningún país extraño del planeta, estoy hablando de la Argentina donde yo nací, donde el Estado funcionaba, el hospital funcionaba, la escuela funcionaba, YPF funcionaba. País normal, la diferencia entre pobre y rico cuando yo nací eran en la Argentina parecida a la de Francia. Por eso hasta los 60, los 70 todavía seguían viniendo italianos y españoles a la Argentina. O sea, no es que vinieron en la guerra, tenemos ahí cierta confusión. Durante más de 100 años, yo la historia la conozco en memoria porque mi abuelo vino en 1891, se moría de hambre
en Calabria, no sé, lo único que sabía era analfabeto y se vino acá. Bueno, los inmigrantes a la Argentina han venido siempre, durante muchísimo tiempo. A raíz de las crisis que nos han provocado estos modelos de endeudamiento y crisis, solamente en un par de oportunidades la Argentina expulsó gente. En la crisis del 2001 y con la crisis de la deuda esta que se generó en 2016-2019. Si no, la Argentina es un país que cobija ciudadanos de todo el mundo y en buena hora que lo haga. Pero tenemos que recuperar conciencia respecto del rol que tiene que cumplir el Estado en la economía, que el Estado tiene que intervenir y tiene que controlar, que hay un sector estratégico clave que es el que maneja las divisas en Argentina, donde el Estado tiene que participar. Eso es fundamental, que no tenemos que tomar deuda externa, que no tenemos que endeudarnos en una moneda que no fabricamos y que después no la tenemos, porque además, pasó 3 veces, ¿no? El periodo de plata dulce, ¿no? Tuvimos, cuando el país se endeuda en moneda dura, el dólar se convierte en algo barato porque te estás endeudando. Eso genera una situación ficticia de bienestar. Y el precio del dólar es un precio ficticio, no es un precio de mercado. Vieron que hay muchos que hablan del mercado, el libre mercado, pero si el Estado se está endeudando en manera exorbitante en dólares, el dólar se convierte en algo barato y ese precio no es de mercado. Ese es un precio ficticio, transitorio, insostenible en el largo plazo, que provoca que algunos vivos lo compren a 15, 20 pesos en el 2016, 2017, pero después cuando el Estado se endeudó y no puede pagar pasa a valer 200. Eso es lo que nosotros llamamos fuga de divisa o formación de activos externos. El sujeto que se endeuda es el Estado, quien se apropia de los dólares son sectores privados, 100.000, 200.000 personas. Fíjense que la Argentina tiene esta situación. El Estado debe, está quebrado, debe 250.000 millones de dólares, y hay argentinos que tienen 250.000 millones de dólares. Entonces, y es así. Pero ¿qué pasa? Son 200.000 los argentinos que tienen 250.000 millones de dólares y todo el resto de los argentinos debemos los 250.000. Entonces, ¿quiénes debemos los 250.000 millones de dólares? Los jubilados, los trabajadores, los maestros, los obreros de la fábrica, los que cobramos los planes sociales. Todos esos somos deudores y debemos los 250.000 millones de dólares. ¿Tienen un cachito más? Sí, tenemos una nota pactada que podemos llegar a demorar porque la verdad es que la charla está interesante, están llegando mensajes también y es un tema que, le tenemos que dar cobertura. Les quiero decir una cosa importante para cerrar, y necesito para explicarla, necesito 3 o 4 minutos. Sí, el tiempo es suyo, sí, Gerardo. Esos periodos de endeudamiento que hacen que el dólar sea barato ficticiamente, que no es sostenible a largo plazo, dan como resultado que sea más conveniente irte de vacaciones a Río de Janeiro que irte de vacaciones a Mar del Plata. O sea, cuando el Estado se endeuda en exceso en moneda dura, lo que está haciendo el país es endeudarse para subsidiar los hoteles de Río de Janeiro y perjudicar los hoteles de Mar del Plata. O sea que nos endeudamos para subsidiar el empleo en Río de Janeiro y perjudicar y destruir empleo en Mar del Plata. Es fácil verlo con el sector turismo, porque todos sabemos que si es barato, ustedes se van, si el dólar es barato, ustedes cruzan y van a Puerto Montt a comprar las cosas, porque son muchísimo más baratas que... ¿Se acuerdan que hace un tiempito, en el 2016, nos íbamos de tour de compra a Santiago de Chile? Sí, bueno, lo recordamos. Eso era porque nos endeudábamos, claro. Nos estábamos endeudando a un ritmo fenomenal y el dólar era barato. Después quebramos después de eso. O sea, era insostenible en largo plazo. Bueno, eso del dólar barato financiado con endeudamiento externo no es la primera vez que pasa, 2016, 2019, sino que es la tercera vez que pasa. Pasó del 76, terminó en la crisis del 82. Pasó durante toda la década del 90 y terminó en la crisis del 2001. Y pasó durante 2016
al 2019 y terminó con la crisis del default del 2019. Esas crisis lo que terminan provocando es que un grueso, una parte, una fracción de la población sea expulsada y llevada a la pobreza, porque ese país en el que yo nací casi no había pobres, pero bueno, con la crisis del 82, una tanda a la pobreza. Después con la crisis del 2001, una tanda bastante más grande, muy importante, a la pobreza. Y después, con la crisis del 2018-2019, otra tanda y estamos en el 40% de pobres. Ahora, los procesos de sobreendeudamiento externo, los periodos de plata dulce que dan esa situación y esa percepción de bienestar, pero que es transitorio e insostenible a largo plazo, porque no se sustenta en que aumenta la capacidad tecnológica del país. Se sustenta en que te endeudas. Esos tres procesos nos llevan a que te dejan la deuda y los pobres. Pero no solo es eso, porque los procesos de endeudamiento, así como perjudican al Hotel de Mar del Plata y benefician al Hotel de Río de Janeiro, esto pasa para todos los productos que se fabrican, porque todos los productos importados son más baratos que los productos que se fabrican acá. Los productos importados son más baratos ficticiamente, porque el dólar es barato ficticiamente. Entonces, el producto importado, yo acá tengo una pava, sale más barata, acá estoy tomando mate en mi casa, tengo una pava. En esos periodos es más barato traer la pava importada que fabricarla acá. ¿Quién quiebra? El empresario argentino que fabrica pavas. Multiplíquenlo por pavas, lentes, adornos, relojes, todos los bienes que quieran. Sí. Entonces, todos esos productos son ficticiamente baratos y vienen importados y destruyen a los empresarios argentinos. O sea, ¿qué destruyen? Destruyen capacidades productivas, porque generar una empresa es una construcción de largo plazo, no se construye. Por eso después llegamos al tema de la inflación y los tipos te contestan con aumento de precio. Pero, y si vivimos en un país donde no hay construcción, la construcción de largo plazo la destruimos. Entonces, destruimos el empresario nacional. Pero no solo destruimos, en esos periodos de dólar barato, no solo destruimos el empresariado nacional y sus capacidades construidas en largo plazo, sino que también, cuando miramos lo que pasó con el sistema científico-tecnológico, imprescindible para que un país sea integrado socialmente, bueno, es fácil esto explicarlo. Los echamos y los mandamos a lavar los platos. A los científicos los echamos del país en el 76, los echamos del país durante toda la década del 90 y los volvimos a echar en los 3 periodos de endeudamiento, los echamos del país y desmantelamos el sistema científico-tecnológico. Es más, teníamos una empresa tecnológicamente avanzada que era estatal y que tenía el ciclo integrado desde el yacimiento al surtidor para que tengan gas barato a la industria y gasoil barato al sector agropecuario, y la endeudamos en la dictadura y la malvendimos en la década del 90. Se convirtió en una sucursal de una multinacional más atrasada tecnológicamente que YPF, pero que claro, le interesaba vender caro el gas y el gasoil porque era una empresa privada, claro. No servía para el desarrollo del país. Y por último, esos periodos de dólar barato también se la agarran con el sistema educativo, esto ya lo dije, porque son los periodos donde la escuela pública aparentemente no sirve, entonces la primarizamos, la transferimos a las provincias sin financiamiento, disolvimos las escuelas técnicas y convertimos al sistema educativo en una en un lugar de contención social, podríamos decirlo, en lugar de formar gente. Entonces, lo que digo es que los periodos de endeudamiento son políticas que no solo te dejan la deuda, que ahora hay que pagar, y los pobres, que ahora hay que ver cómo hacemos para resolver la situación, sino que además te destruyeron las construcciones y las capacidades de largo plazo que permiten a un país ser desarrollado, que son el aparato productivo, que son una empresa energética, que son el sistema científico-tecnológico y que es la escuela pública. Entonces tenemos que tener conciencia de todo esto y bueno, prestar atención en los discursos que escuchamos, a ver qué intereses están detrás. Gerardo, la verdad es que agradecemos tu extenso tiempo que nos has dado. La verdad es que comúnmente nuestras entrevistas duran 15 minutos, pero nos pareció interesante. Además de conocer estas causas motorizantes de la inflación, todo este tipo de cuestiones que
a más de uno, ¿no? En sus casas estará haciendo reflexionar, repensar. Así que agradecerte el tiempo. Han llegado muchos mensajes, no vamos a llegar a leerlos hoy, pero sí, sí, no queremos abusar de tu tiempo, pero poder llevar adelante una nota próximamente, las próximas semanas, en donde, bueno, nos gustaría enviarte esos mensajes y poder seguir hablando de la temática. Así que agradecerte de verdad, profundamente por tu tiempo y la claridad. Bueno, solo una cosa. Yo soy profesor de Economía en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas. Doy una materia, Introducción a la Economía. Cuando empezó la pandemia, mis clases las grabé todas, y todo un curso de Introducción a la Economía, donde se explica desde lo más simple a todo esto que estuvimos hablando recién, están en el canal de YouTube del CIEPIC. Uh-huh. O sea que es una lista de reproducción de 33 clases, son 33 videos. Hay que aguantarse un poquito, alguna parte media aburrida, pero si uno quiere entender todo lo que pasó en los últimos 200 años con la Argentina y con el mundo, y todos estos problemas que tenemos, bueno, ahí hay un curso que además está la bibliografía, porque yo tengo un libro que publiqué ya hace como 30 años atrás, pero la universidad lo publicó electrónicamente en el 2019, o sea que está el libro. O sea, ustedes entran al CIEPIC, al canal de YouTube, van a la lista de reproducción de 33 clases, y ahí están las 33 videos, todo esto explicado, y la bibliografía, también está el link, libro, todo gratis, obvio, es todo un bien público, producto de la educación pública de la República Argentina. Bendita educación pública de la República Argentina. Gerardo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Compartimos algunos de los mensajes, total, unos minutitos. Ya que dice... hasta las 11 que va el noticiero. Claro, mire, ya nos organiza y todo. Bueno, agradecida como oyente a la entrevista al economista, muy esclarecedor, dio pautas para la dirigencia política y también para el pueblo que puede accionar si actúa solidariamente enfrentando la tiranía de los mercados, dice uno de los oyentes. Otro mensaje dice, excelente la entrevista, qué buena nota también, bueno, y así vamos a seguir compartiendo, por supuesto, pero te agradecemos en principio estos extensos minutos que nos has dedicado. Ana Ornella, gracias. Mándenle saludos a Walter, un amigo acá de la época estudiantil de los 80, uh-huh. y mándenle saludos a él, a la familia. Bueno, nada, y estoy a disposición para cuando quieran. Excelente. Gerardo, muchas gracias, serán dados los saludos, y también agradecerle a Walter, al aire, que nos hizo este nexo para que, sí, bueno, ya no te dejemos de molestar. Walter es medio insoportable, pero bueno, no importa, yo lo quiero mucho igual. Nos pasa a todos. Yo lo quiero. Lo queremos, claro que sí. Es una parte importantísima además de nuestra radio, así que gracias, Gerardo, una vez más. Hasta luego. No, por favor, buen día.